Para dar paso a Juan Daniel, nuestro siguiente invitado, las palabras son vocación, fuerza interior, amor propio. Gracias a ello, Juan Daniel ha podido enfrentar realidades muy presentes en nuestros tiempos. Nuestra tendencia a generar sesgos, a estigmatizar, a jerarquizar y a clasificar. Su historia, anclada en estadísticas, la gran Cenicienta, le dan sentido a cifras que ilustran verdades, un instrumento que poco a poco se fue ajustando a su voz, la cual en nada correspondía a la estética actual. Juan Daniel hoy nos habla desde lo humano y más tarde nos habla desde lo económico. Bienvenido, Juan Daniel. Juan Daniel Oviedo Arango, exdirector del DANE, economista y profesor. Hombre amable, valiente y soñador, que le hace frente a los desafíos. Es un apasionado del trabajo y una de sus aficiones es la música electrónica. Su labor frente al DANE fue resaltada incluso por sectores de la oposición que destacaron su rigurosidad y compromiso. Es economista de la Universidad del Rosario. Realizó una maestría en economía, matemática y econometría y otra en estudios cuantitativos. También tiene un doctorado en economía de la Universidad de Toulouse en Francia. Ha sido profesor principal y director de planeación y efectividad institucional de la Universidad del Rosario. También fue asesor del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la Superintendencia de Puertos y Transportes, la Autoridad Nacional de Televisión, la Superintendencia del Subsidio Familiar, entre otras instituciones. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por esta generosa presentación. De verdad me siento conmovido de estar acompañándolos el día de hoy, como lo mencionaba Adriana, desde la perspectiva personal, para contarles desde esa historia el valor que significa para nuestra sociedad superar la invisibilidad estadística. No solo la invisibilidad de las estadísticas, sino también de aquellas personas que estamos detrás de esas estadísticas. Como ustedes lo acaban de escuchar, yo soy Juan Daniel Oviedo, un ciudadano colombiano de 45 años de edad. Aunque el 8 de agosto el desempleo me respiraba en la nuca, gracias a la invitación de Asocajas y en particular de Adriana, hoy formo parte de la población ocupada del país. Pero, desafortunadamente, formo parte de solamente el 4,9% de ocupados en la fuerza laboral que tienen un título de posgrado. Adicionalmente, en mi condición de cuentapropista, el DANE me clasifica como un micronegocio del sector servicios. Dentro de ese grupo de micronegocios del sector servicios, formo parte de apenas el 2,5% de propietarios de micronegocios que formamos parte del grupo de ingresos altos de nuestra sociedad. Pero aún siendo parte del 2,5% del grupo de ingresos altos de nuestra sociedad, que recuerden, según el DANE, solamente pesa el 1,8% de nuestra población, también soy una minoría de propietarios de micronegocios que pagamos impuesto a la renta. Solamente el 44,5% de propietarios de micronegocios de ingresos altos pagamos impuesto a la renta. Aproximadamente solamente el 19% de nosotros pagamos IVA y aproximadamente el 26,9% de nosotros pagamos ICA. Esto significa que, como ustedes lo pueden entender, formo parte de una minoría desde las condiciones económicas. También formo parte de la población que ha decidido expresar abiertamente al DANE en sus estadísticas su orientación sexual e identidad de género diversa. 1,4% estamos comenzando en ese momento a partir de los esfuerzos del DANE y ojalá
sigamos avanzando en la superación de la invisibilidad estadística de la población LGTBIQ+. Hasta este momento, nuevamente, desde mi orientación sexual, formo parte de una minoría. El índice de pobreza multidimensional de la manzana en donde yo resido es de apenas el 4.4% de las personas que residen en ese espacio físico. Mientras tanto, pasando la Caracas a unas pocas cuadras de mi casa, donde trabaja Sebastián, con una iniciativa desde hace varios años para incluir a la población trabajadora sexual de identidad de género diverso, exactamente mujeres trans del barrio Santa Fe, más de la mitad, o incluso en algunas manzanas, el 100% de la población se encuentra en situación de pobreza multidimensional. Nuevamente, se confirma que soy parte de una minoría que tiene detrás una historia de vida que a muchos de ustedes sorprendió. Tal vez sorprendió precisamente por lo que hablábamos hace algunos minutos, los estereotipos de una sociedad en donde todavía creemos que la afluencia solo se hereda, no se puede obtener como resultado de la movilidad social, no se puede obtener como resultado de la educación o del trabajo. En este escenario, por diferentes hechos de la vida, tuve la oportunidad de formar parte de un hogar con una mujer cabeza de familia, que lo dio todo por la formación de sus hijos y que sobre todo permitió que yo ingresara a la universidad. Como tal, entre 1994 y 1999, mi mamá tuvo que destinar parte de sus ingresos no solo a pagar los créditos upaquizados que nos tenían en la nuca, sino también la educación superior privada de sus hijos. También ingresé a la universidad por algo que yo llamo el temor a la vida. El temor a la vida de la ausencia de mi abuelo, quien decedió a los 10 años de edad para mí, en 1987, y cuya respuesta, no me pregunten por qué, fue ponerme a estudiar, ponerme a trabajar, lo cual fue supremamente favorable gracias también a mis hermanos, Roberto y Margarita, que siempre estuvieron al cuidado de mi infancia, pero sobre todo de Margarita, que me hizo parte del mundo de sus muñecas y por consiguiente de participar de las clases de matemática y español que ella dictaba a todas ellas. Gracias a este escenario, por diferentes hechos de la vida, el 7 de agosto de 2018 tuve la oportunidad de ser designado director del DANE. Como jefe estadístico de Colombia, con gran orgullo, como lo pueden ver, quise ejercer mi labor con rigor, con transparencia y con relevancia. Para el rigor, les confieso que el haber sido el nerd toda la vida del colegio y de la universidad, como decisión de protección del bullying, del matoneo, por diferentes escenarios de mi vida, me sirvió. Para la independencia, la lección más importante que me ha podido dar mi mamá me sirvió también. Las mentiras pesan cada día más. Guardarlas siempre generan mayores pesos y además siempre se sabe para qué decirlas. Pero para la relevancia necesitábamos que no solo yo considerara que las estadísticas fueran relevantes. Para lograr que las estadísticas hablaran de todos nosotros, necesitábamos que todos fuéramos conscientes de la relevancia de las estadísticas para nuestro desarrollo social, económico y ambiental. Y para eso tenía que ejercer la voz de las estadísticas oficiales. Esta foto me la tomaron el 15 de agosto del 2018, justo antes de dar mi primera rueda de prensa ante el país.
una rueda de prensa que rápidamente dijo, ¿vos? ¿Con ese acento? ¿Con ese tono? ¿Con ese aspecto? O sea, como dirían los gomelos, no queremos esa voz. Una voz que rápidamente fue descalificada desde la perspectiva metodológica, que algunos editoriales de grandes medios de comunicación, ustedes leyeron, mandaron a callar para que las cifras hablaran, algo que solamente se ve en los dibujos animados o en las películas infantiles. Las cifras necesitan voz y la voz la damos nosotros. Todas estas dificultades fueron una prueba de fuego para algo que quiero compartir con ustedes y es la persistencia, el aguante, poner el carro en primera, como le dicen a uno cuando está aprendiendo a manejar en su vida. Y esa persistencia, afortunadamente, tuvo un golpe de suerte, que refiriéndome a Séneca, que habla de la suerte como la confluencia de la oportunidad y la preparación, permitió que todos, ustedes y yo, fuéramos conscientes de la importancia de las estadísticas en nuestras vidas. Llega en 2020 la pandemia de la enfermedad COVID-19 a nuestro país. Ya no queríamos historias de terror en los apagones de la época de los 90. Queríamos saber qué pasa con el silencio, qué pasa con el desempleo, qué pasa con nuestra salud mental, qué pasa con nuestros muertos y sobre todo, qué va a pasar con la respuesta de nuestros gobiernos. Y ese momento, para mí, quiero compartirlo muy honestamente, fue clave para que Colombia entendiera que las estadísticas oficiales son supremamente importantes para tomar decisiones, son supremamente importantes para gobernar, pero al mismo tiempo son supremamente importantes para promover una movilización social informada y una manifestación social sobre las problemáticas que nos aquejan. Una pandemia que permitió rápidamente la confluencia de la preparación, no la mía, 5.500 personas en todo el territorio nacional. Llevan desde 1968 trabajando incansablemente por la producción de estadísticas oficiales en nuestro país. Pero también esa oportunidad que generó la pandemia fue la de querer escuchar, querer saber qué está pasando y permitir que ellas, las estadísticas y yo, pudiéramos hablar y ser escuchados. Y la historia cambió. Esa confluencia del interés de la sociedad alrededor de la importancia de las estadísticas y el apoyo importante de los medios de comunicación llevó a que las estadísticas tuvieran una voz, pero que esa voz no fuera de las estadísticas, sino que fuera de nuestra sociedad. Empezamos a hablar claramente en portadas de medios de comunicación escritos de problemas de género. Vimos programas de televisión y discusiones radiales centradas en las brechas que se exacerbaron en el contexto de la pandemia. Y al mismo tiempo pudimos ser reconocidos, en este caso en 2021, como uno de los personajes del año frente a la forma como contribuimos a sobrellevar la pandemia. Una voz que es supremamente importante, lo hemos escuchado el día de hoy. Colombia envejece. Próximamente, en el año 2035, la población menor de 15 años y la población de más de 60 años van a tener el mismo peso. Y más aún, en 2048, en Colombia, esta población dependiente va a crecer más rápido que la población productiva, que es la que genera los recursos para todas las ayudas económicas, de educación, salud y salud mental que deben ser obtenidas por la población de menos de 15 años y de 60 años y más. Algo muy importante
para reflexionar sobre las decisiones de nuestro sistema pensional. Sobreendeudarnos mucho en el presente puede ser supremamente costoso en un futuro que no está muy lejano. Y sobre todo, no muy lejano porque ese 2048 de esta situación que les estoy planteando es 2026 para el departamento de Caldas y es 2026 también para el departamento del Tolima. En una sociedad que debe incluir a la población con discapacidad, una población que históricamente ha estado fuera del mercado laboral por deudas basadas en estereotipos, basadas en ausencia de educación inclusiva y de políticas de cuidado en nuestro país. Hoy en día ya sabemos que mientras 1 de cada 4 personas con discapacidad en edad de trabajar forma parte de la fuerza laboral, vemos que 2 de cada 3 personas sin discapacidad en edad de trabajar forman parte de la fuerza laboral. La reducción de esa brecha se vuelve inminente gracias a la visibilización de estas estadísticas. Una sociedad que requiere visibilizar a sus migrantes. Vimos unas historias maravillosas el día de hoy, en donde la migración venezolana, mientras 1 de cada 2 migrantes venezolanos que trabajan en Colombia tenían un contrato escrito formal en Venezuela, aquí solamente 1 de cada 5 tiene esta oportunidad. Una sociedad que no puede olvidar las brechas de empleabilidad y de salud y educación que enfrenta la población afrodescendiente. La brecha de 5 puntos porcentuales que históricamente han enfrentado las mujeres afrodescendientes en la tasa de desempleo frente a mujeres sin autorreconocimiento étnico. Una sociedad que seguramente debe construir a partir de la diferencia, que debe construir a partir de la inclusión de sus mujeres rurales con acceso a la propiedad, la inclusión de la población campesina, que no habíamos querido visibilizar hasta 2018, cuando el DANE por fin nos da la respuesta que 1 de cada 4 habitantes del territorio nacional se autoidentifica como miembro de la población campesina. Esto para mí es supremamente importante porque quisiera que el gran legado de estos 4 años de trabajo fuera que Colombia no renuncie a la importancia de visibilizar las estadísticas, pero también de lograr que quienes se hacen visibles sean sujetos de políticas públicas, de acciones afirmativas y de acciones del sector privado. Una historia que tiene un final feliz, ese final feliz que es el comienzo de otras historias. Hoy el DANE está en cabeza de algo que yo soñaba, una mujer preparada, una mujer rigurosa, que seguramente va a hacer hasta lo imposible para seguir trabajando para que los datos sean fuente de activismo social, económico, ecológico y político. Un final feliz para Juan Daniel, que logró mostrar que a partir de su historia de vida que sí se puede, que todos podemos avanzar, que todos podemos aportar y sobre todo que podemos construir una mejor sociedad. Un final feliz para Juan Daniel, que se dio cuenta, conmovido por el reconocimiento de algunos ciudadanos, que podría seguir sirviendo para ver a su ciudad, o por qué no, a toda nuestra sociedad, siendo fruto de lo que él llama el gobierno a ciencia cierta, de la capacidad de poder utilizar la información para orientar mejores decisiones, diálogos inclusivos y un activismo social muy protagónico. Pero también un final feliz para Juan Daniel y Sebastián, porque en medio de nuestro reposo y reflexión en Monpós, en el departamento de Bolívar, fuimos abordados por William Ruiz, el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio 7 de septiembre,
un desarrollo urbano irregular que nadie quiere reconocer. Ellos, encomendados a Santa Regina el 7 de septiembre, quieren ser visibles, quieren formar parte de una mejor Colombia. Y hasta ese momento solo han sido visibles para la empresa de energía con las facturas de cobros que no han sido pagados durante muchos años. Y por eso un final feliz para nosotros, porque vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para lograr romper con la invisibilidad de estas personas, muchas de ellas invisibles frente a los registros de propiedad del municipio y también frente a las estadísticas oficiales del país. Ese final feliz también es hoy en día un final feliz muy importante nuevamente para mí, porque hoy tengo la oportunidad maravillosa de coincidir con el mensaje que nos orienta en este encuentro. Creer y estar convencido de que Colombia puede crecer a partir del reconocimiento de la belleza de nosotros mismos. La inclusión y la diversidad seguramente son la fuente de crecimiento más importante que tenemos en nuestro país. Muchas gracias.